¿Alguna vez has querido hacer una animación en tu celular y cuando importas algunos modelos te das cuenta que la animación es tan pesada que no puedes renderizar todos los modelos juntos? Pues bueno, aquí vengo yo a explicarte cómo usar la pantalla verde de la mejor manera posible. Hola, ¿qué tal mis hermanos cámara? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy les vengo a traer este tutorial de cómo usar la pantalla verde, ya que como algunas personas saben, yo uso pantalla verde en todos mis CADs, lo uso para renderizar modelos y mapas por separado y luego unirlos en edición, y ahora les voy a mostrar el truco, así que sin nada más que decir, comenzamos con el tutorial. Lo primero es tener la animación tanto del modelo como de la cámara. Aquí está un ejemplo de animación. Como pueden ver, esta animación tiene varios movimientos de cámara y normalmente la gente no sabe cómo usar la pantalla verde bien con estas animaciones. Ahora seguimos los siguientes pasos, entramos en la configuración de la cámara y nos metemos al fondo de la cámara y la vamos a llevar al verde más potente posible. Una vez esté el fondo de la cámara lista, vamos a renderizar la animación. Una vez la animación se renderice, la guardamos. Y el siguiente paso es el tomar el modelo de la cámara y guardarlo en la biblioteca de modelos. Aquí es importante no olvidar cuántos fotogramas o segundos renderizaste, porque si te equivocas en uno solo, la animación en pantalla verde se podría ver mal. Ahora en un proyecto diferente vamos a importar el mapa. Luego importamos la cámara animada. Y ya después de hacer los ajustes del tiempo o los fotogramas y la calidad, vamos a renderizar. Aquí un ejemplo de los renders. Ahora vamos a unir ambas animaciones. Lo primero es entrar a tu editor de confianza, en mi caso es InShot. Ahora en un nuevo proyecto importamos el render del mapa. Entramos a la opción de superposición, o en mi caso PIP, luego importamos el render de los modelos. Agrandan el vídeo para que cubra todo el cuadro. Y le quitamos el fondo verde con la función de recorte y ya después sería solo exportar el vídeo. Y por cierto, algo importante que no deben hacer es que los segundos o fotogramas no pueden ser diferentes en ambas animaciones o habrá errores. Como por ejemplo pequeños deslices en el modelo. Ahora te preguntarás qué hacer si tus personajes necesitan interactuar con el mapa. Pues bueno, lo que vamos a hacer es crear un mapa de referencia. Lo que vamos a hacer es tomar cubos, planos y cualquier otro modelo liviano y lo vamos a cambiar los tamaños y las posiciones para que tengan las mismas dimensiones de los objetos de los mapas. Aquí está un ejemplo de cómo hacerlo. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. 'Cause I will not. Luego de haber hecho eso, vamos a tomar todos los cubos y planos o lo que hayan usado para crear su mapa de referencia y lo vamos a unir en un solo grupo y lo guardamos, y ya con esto tienes un mapa de referencia que te permitirá animar a tus personajes sin que se salgan de los límites del mapa. Y bueno, eso sería todo. Si tienen preguntas o dudas las pueden poner en los comentarios. Les invito a unirse a mi grupo de WhatsApp para ayudarme a revivirlo, y pronto crearé un servidor de Discord. Les invito a ver mi serie o este video en el que respondo cuál de los titanes 1.0 es el más fuerte, entre otras mini teorías. Ya sin nada más que decir, nos vemos.